Bueno, como te contaba, la información que tiene Ricardo es tan buena y tan amplia que no podíamos dejarlo en un solo episodio, entonces dividimos en dos. Esta es la segunda parte, donde terminamos con el resto de la información de cómo medir el azúcar, cómo asegurarte que tienes una cantidad de azúcar aceptable en tu sangre y qué debes hacer, cuáles son las recomendaciones para evitar y para la familia de las personas que tienen diabetes y evidentemente la persona diabética también. Espero que esta información te guste. Quédate para escucharla. Ahora, Ricardo, importantísimo. ¿Cómo sé yo que tengo el azúcar alto? ¿Cómo sé que tengo diabetes? ¿Cómo me entero? Sí, y esto es muy, muy importante porque la diabetes es una enfermedad silenciosa y ese es el gran problema que tenemos. Entonces, ¿cómo nos enteramos? Existen dos formas. Uno es porque tenemos que ir al médico a nuestro chequeo anual. Después de cierta edad, es importante el chequeo anual y entonces entre ese chequeo anual está mandatorio hacer un examen de sangre donde miden la A1C o miden la glucosa en ayuna. Eso nos va a determinar si tenemos o no diabetes. Y es la forma más fácil de detectarlo y es la más común de detectarlo. Eh, Principalmente si tienes factores de riesgo, papás, hermanos con diabetes, tienes un exceso de peso, todas estas cosas van contribuyendo, entonces la forma mejor es en mi chequeo anual, usualmente se va a detectar. La otra forma de detectarlo es cuando se presentan síntomas y los síntomas muy raramente, pero el paciente puede presentar mucha orinadera, que orina mucho. Antes no orinaba tanto, ahora orina mucho. Tiene mucha sed, tiene mucha hambre, todo el día teniendo hambre y a pesar de comer tanto está perdiendo peso. Entonces, esta combinación de orinar mucho, mucha sed, comer mucho y perder peso debe ser un signo de alerta de que tengo que ir al médico porque puede ser que esté presentando síntomas de diabetes. Pero la forma más fácil, más común es no siento nada, tengo factores de riesgo, voy al médico a mi examen anual y me salió que entonces tengo la azúcar elevada. Sobre todo si tu familia lo tiene, si tú sabes que tu mamá tiene diabetes o tus tías o tus tíos o tus papás o tus abuelos, la posibilidad existe, pero tampoco es una regla, Ricardo, ¿cierto? O sea, no es que si tu papá tuvo diabetes, tú seguramente, obligatoriamente te va a dar diabetes. Háblame de eso. Definitivamente, no es una regla, todo va a ser, siempre he dicho, la diabetes es una enfermedad individual, es una enfermedad en la cual yo tengo el control de ella. O sea, si puede ser que toda mi familia tenga diabetes, pero yo desde siempre me he cuidado en el sentido de tener un estilo de vida saludable, lo más probable es que no la vaya a presentar. Entonces, no es que si hay diabetes en mi familia, yo voy a tener diabetes. Claro, si voy por el mismo camino de los de mi familia, lo voy a tener, pero no significa que la vaya a tener. Fíjate que una cosa que conversábamos cuando hablábamos de la salud cardiovascular es lo que se acostumbraba en la época que vivíamos en nuestros países, tú y yo que nacimos en otro país, en Latinoamérica, tú en Panamá y yo en Venezuela, el estilo de alimentación de nuestro país, pero el estilo de vida que vivimos ahora es diferente. Entonces, si nosotros seguimos comiendo como comíamos en nuestros países y vivimos la vida que vivimos ahora, esa compensación, eso que consumes y lo que gastas se desequilibra. Porque yo me acuerdo que nosotros, mi abuelita, por ejemplo, mi abuelita cocinaba mucho con grasa y con muchos almidones. Pero imagínate, yo iba a la universidad y tenía que agarrar 3 autobuses para llegar a la universidad y caminaba 7, 8 cuadras al día solamente para llegar a la universidad. Y después de regreso la misma historia. Y el fin de semana me iba con mis amigos a hacer cosas y bueno, las rumbas que teníamos en Venezuela, ¿qué te cuento? Desde el jueves hasta el sábado bailando, o sea, eran horas y horas bailando, que eso es ejercicio, como decías tú, hay quemas también, entonces eso compensaba, pero si yo sigo consumiendo esas comidas que te causan este cariño por tu familia, que tus familiares te enseñaron a consumir, pero entonces ahora no gastas, ahora ya no caminas, ahora ya no agarras 3 autobuses, ahora no bailas 3 días a la semana, sino que estás sentado en el sofá, entonces, ¿qué va a pasar con eso? Descompensas ese equilibrio y entonces ahora todo se te convierte en grasita y tú, yo no entiendo por qué estoy gordo, si yo comía lo mismo que antes, sí, pero ahora no gastas y ahí es donde está el problema.
Y la ¿no? edad, y la edad. Entonces, el metabolismo se hace Que no más. me llames vieja, Ricardo, respétame. No, no, pero se hace más lento el metabolismo con la edad, entonces comemos lo mismo. Algo que es muy característico en la cultura latinoamericana es que tus papás te dicen, no te pares de la mesa hasta que no te acabes todo. Y eso era una ley en mi casa, donde uno no se podía parar. Si tu mamá te servía el plato y en mi casa se comía, yo todavía no sé, pero en mi casa se comía espagueti con arroz, Picante. maduros y una proteína, o sea, un pollo, carne. Eh, ¿Cómo se combinaban tantos carbohidratos en eso? Entonces uno queda con la idea de que uno no se para de la mesa hasta que no se coma todo, siempre con la excusa, no sé si pasaba en tu casa, pero siempre con la excusa, no, que los niños de África no tienen que comer y que no pueden Ay, dejarle la comida porque si no, ellos no tienen que comer. Entonces, eso queda en la mente de uno y toda la vida esa cultura continúa. Entonces venimos quizás más jóvenes, más activos, nos hacemos un poco más viejos, menos activos en un lugar donde y que tenemos que seguir comiendo todo lo que está en el plato cuando no debería ser así. Entonces hay que cambiar un poco la cultura de nosotros y decir, o sea, o me sirves menos y me como todo lo que está allí. Mira, los europeos tienden a comer mucho menos de que la cultura americana. La cultura americana tiende a ser derrochadora, mucha comida, donde hay más comida es mejor, y esa es la cultura que tenemos que cambiar. además que el europeo camina tremendamente, no tienen carro, no tienen, andan en autobús y caminan de un sitio a otro. Aquí en Estados Unidos nadie camina, vas a 2 cuadras y agarras el carro. Entonces, por eso también eso pasa. Ok, Ricardo, ya hablamos de qué es la diabetes, por qué pasa, cómo la podemos detectar. Ahora, una vez que una persona ya tiene un diagnóstico de diabetes, va a su médico internista, a su médico endocrinólogo y le dan un diagnóstico de diabetes. ¿Cómo puede esa persona medir los niveles de azúcar para saber si están altos o bajos y si tienen que hacer algunos cambios? ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo saben? Claro, usualmente en el inicio de la enfermedad va a ser un diagnóstico, ya sabemos que por algún examen de sangre, y luego de eso entonces va a venir lo primero que le va a recomendar el médico, y usualmente en este caso van a ser médicos de atención primaria. Todavía los endocrinólogos van a ser ya cuando hay casos severos, no los casos comunes que se detectan. Lo que va a hacer el médico de atención primaria es hablarles otra vez de estilos de vida saludable, porque sabemos que ese es el éxito para controlar la enfermedad. O sea, yo he visto personas que no toman un solo medicamento porque tienen una dieta estricta y hacen ejercicio. Y así se van y no toman, y a pesar de tener diabetes, nunca han tenido, se comportan mejor que el no diabético. Entonces, es muy importante, pero siempre le van al principio a recomendar un medicamento por vía oral, que va a ser un medicamento que se va a tomar 2 veces al día. ¿Cómo se van a chequear? En ese primer inicio es recomendable quizás una vez al día o 3 a 4 veces a la semana chequearse el azúcar en la capilar, o sea, con un pinchazo en el dedo. Entonces, ese pinchazo en el dedo en la mañana, en ayuno, nos va a determinar cómo está nuestro azúcar y así se van a poder ir ajustando. Luego, si se va a ir descontrolando, porque no estamos prestando atención o porque hay situaciones en la vida que se nos escapan. Muy importante, y sé que van a hablar de esto ustedes, es la salud mental, depresión. Depresión afecta muchísimo. Una persona deprimida y con diabetes, lo más probable es que no le importe la diabetes y se va a descontrolar. Entonces, lo que va a pasar es que entonces ese azúcar va a aumentar y entonces lo que va a hacer su médico es aumentar la cantidad de medicamentos. Y va aumentando cantidad de medicamentos y si no se controla, eso es lo que va a hacer su médico. Va a seguir aumentando cantidad de medicamentos hasta que llegue un punto, como hablamos en antes, que llega a que tenemos que darle insulina, porque es la única forma ya de poder controlar ese azúcar. Ya cuando estás en insulina, ya entonces sí es necesario chequearse más frecuente el azúcar y usualmente la recomendación, cuando depende de cuántos tipos de insulina, si estás en insulinas
de 3 veces o 4 veces al día, ya es chequearse 3 a 5 veces al día el azúcar. Entonces, en ese pedazo ya es cuando quizás vaya donde el endocrinólogo, ya es quizás cuando ya está más complicado y ahí es donde se chequea más frecuente, pero al principio quizás una vez al día, 3 veces a la semana es lo más recomendable. Y ahí uno puede ver, ajustar si es necesario y si se mantiene normal, hasta a veces se puede esparciar más. Y por ejemplo, si está controlada completamente, no es necesario chequearse ese azúcar, sino que se van a ir a chequear cada 3 meses lo que se llama la A1C, que mide un promedio del azúcar en los últimos 3 meses. Y entonces eso te da una idea, porque el problema del azúcar capilar o de la glucosa capilar, la que te sacan en el dedito, vas al doctor y te dice, bueno, déjame pincharte para sacarte un poquito de sangre para ver cómo está tu azúcar. La gente es pila, la gente la noche anterior y esa mañana no come. Y entonces, no, porque es que me van a hacer un examen y entonces no quiero que salga mal. Explícame tú qué lógica tiene eso. Si vas a hacerte el examen es para saber cómo te va comiendo normalmente como comes, para que sepas que lo que estás haciendo está bien o está mal. Porque si no comes el día anterior o comes muy bien el día anterior y te hacen el examen de sangre y te sale normal, tú crees que estás bien y no tienes que cambiar nada y resulta que te estás mintiendo a ti mismo. Y allí es donde no vives tu vida controlando tu propia salud, sino al contrario, estás manipulando resultados que no son ciertos. Entonces, el A1C no te deja hacer eso, porque es un examen de sangre que tiene ciertas células que consulta, que tienen memoria de 3 meses. Y entonces, bueno, no me digas, no me importa que ayer comiste bien, esto viene de los últimos 3 meses. Y ahí es donde está realmente algo mucho más estable y más serio, ¿cierto, Ricardo? De lo que realmente ha Correcto. pasado en tu sangre. Correcto, es realmente la fisiopatología de cómo funciona la A1C es bastante complicada, es proteínas que se le pone azúcar, todas las proteínas se le pone azúcar, la ventaja es que la hemoglobina, la normal hemoglobina que usamos cuando decimos que tenemos anemia o no, esa hemoglobina también se le pone azúcar, pero se le pone azúcar en 3 meses, entonces es por eso que le llamamos hemoglobina glicosilada, porque nos mide cuánto más o menos estuvo el azúcar en los 3 meses. Es un aproximado. No significa, por ejemplo, cuando tenemos una hemoglobina glicosilada de tanto, que todo el día estuvimos en ese nivel. O sea, no todo el día. Puede ser que tuvimos altos, bajos, pero el promedio es lo que está midiendo esa A1C. Lo que quiere decir que a pesar de que en promedio está bien, puede ser que hay momentos en los que está la cosa muy mal, porque consumiste quién sabe qué, o tienes mucho tiempo sin moverte, el sedentarismo, que es otra razón importantísima para el desarrollo de la diabetes, o sencillamente bueno, que vienes comiendo muy mal. Pero a veces comes bien y está chévere, entonces una cosa compensa con la otra. Estábamos hablando antes de empezar a grabar, Ricardo, de una nueva tecnología que existe, que nos da un poquito más de información más precisa. Cuéntanos un poquito de esa nueva tecnología. Claro, principalmente no es para todos, pero es para personas que ya han tenido ciertos años con diabetes, los diabéticos tipo 1, los diabéticos tipo 2 controlados, que se saben sacar su azúcar en los dedos y todo eso, que son monitoreos continuos de glucosa. Son aparatos que se van a colocar o en la barriga o detrás del brazo, que van a estar continuamente, cada minuto, cada 3 minutos o cada 5 minutos, chequeando cómo está el azúcar y reportándolo en el aparato que se suba a una nube y que lo puede ver tu médico, lo puede ver tu familiar, el que le das autorización. Esto ayuda muchísimo, por ejemplo, porque tú puedes ver cómo está haciendo tu azúcar. Mucha gente lo que lo toma es, por ejemplo, vamos a comernos un banano. Se comen un banano y ven cómo sube, entonces ya saben que banano no pueden comer. Y así, y más o menos sabes tú mismo, ya cuando te vas dando cuenta, sabes qué comidas requieren que te inyectes más de insulina o que tomes más medicamentos, qué comidas no requieren tanto. O sea que vas a ver en tiempo real cómo ocurren tus azúcares y vas a poder ajustar las cosas y tu médico lo va a poder ver por día y ver exactamente dónde tiene que hacer el ajuste. Claro que para poder usar estos mecanismos sí es necesario tener más conocimiento, entender muy bien su enfermedad
querer mejorar en su enfermedad, no es la solución. O sea, el que se pone un monitoreo continuo de glucosa no es que se va a curar. Muchos de los pacientes me dicen, no, es que no quiero pincharme más el dedo. Eso no es para no pincharse más el dedo. O sea, si te estás pinchando el dedo y estás demostrando de que lo vas a hacer siempre y todo eso, sí, el monitoreo continuo de glucosa te va a ayudar. Pero el monitoreo continuo de glucosa no es para no pincharse más el dedo, es para tener un mejor control. Son aparatos, los más largos son bastante costosos. Hay unos nuevos que se ponen detrás del hombro que son un poco menos costosos, pero sí requiere cierto entrenamiento y son muy, muy efectivos en conjunto con otro aparato que existe que se llaman bombas de insulina, que son para pacientes que necesitan insulina. Los monitoreos continuos de glucosa no necesariamente son para pacientes que necesitan insulina, pueden ser que necesitan o no. Las bombas de insulina sí son para pacientes que necesitan insulina y entonces ellas suministran insulina y muchas veces en conjunto los dos pueden ajustarse muy bien en los pacientes. Definitivamente los pacientes que se adhieren al tratamiento y se adhieren a los seguimientos con su proveedor de salud. Entonces, todas esas cosas son importantes, pero sí, la tecnología está cada día más avanzada en el área de diabetes y entonces estos monitoreos y estas bombas de insulina han venido para modificar cómo entendemos la situación y todo es para tratar de imitar un poco más cómo funcionaría un páncreas con las bombas de insulina, cómo funcionaría un páncreas normal y con los monitoreos es como estamos monitorizando para regularlos. Todavía no hemos llegado a tener el reemplazo del páncreas porque no existe en el páncreas, hay otras células, hay glucagón, hay otras cosas que ocurren, pero al menos con esto se puede controlar mucho más a los pacientes que cumplan los criterios para ello. No son todos, pero los que cumplen los criterios se puede. Interesante que la tecnología se sigue desarrollando por ese camino para ayudarnos más en el futuro. Ni cerca de lo que había hace 30 años, pero tampoco cerca de lo que va a haber en los próximos 30 años. Eso me encanta. Ahora, Ricardo, la pregunta de las 40.000 lochas, como decimos en Venezuela, o sea, la pregunta del $1.000.000, ¿la diabetes se cura? Bueno, la respuesta directa a la diabetes se cura es no. La diabetes no se cura, pero puede irse a remisión. Remisión es que la controlo y que no tengo, o sea, podría decir que no tengo diabetes, pero no significa que la curé. Va a remisión. Hay pacientes, como les dije, que no toman ningún medicamento, que están controlados, que están muy bien, pero puede reaparecer si entonces dejamos de controlarlo. O sea, que no va a haber no es como, digámosle, resfriado. Un resfriado se cura. No voy a tener resfriado toda la vida. No. La diabetes es más como, por ejemplo, asma. El asma no se cura, pero puede estar en remisión. Si tomo los medicamentos, si hago todas las cosas, no presento ningún episodio y estoy bien. No tomo nada, pero no presento episodio. La diabetes es igual a esto. Bueno, tú y yo somos latinos y conocemos a nuestra gente. ¿Qué recomendaciones les das a las personas que tienen padres, abuelos, hermanos, hijos que tienen diabetes? No a la persona que tiene diabetes, a los familiares de los diabéticos. Lo principal para los familiares de los diabéticos es que hay que entender que es una enfermedad para toda la vida y que la persona que lo va a presentar va a tener altos y bajos y que hay que apoyarlo en lo más que se pueda. O sea, no es fácil llevar una enfermedad 10, 20, 30 años. Y hay que siempre tener ese mismo estímulo durante esos 30 años para poder comer bien, para poder hacer ejercicio. Y no es fácil. Pero la única forma de que se pueda hacer la cosa un poco más fácil es que los familiares, amigos, lo apoyen a uno a seguir llegando a ese objetivo. Entonces, hay que entender esto para los familiares, entender esta situación, entender que la persona puede controlarse y que cuando uno vea que no se está descarrilando, no está siguiendo las instrucciones,
le dé un recordatorio y le diga, ¿sabe qué? Hay que hacer esto y lo otro, esto. Visitar al médico muchas veces es mejor ir en familia, porque a veces cuando el paciente va solo, y principalmente los hombres en la comunidad latina, las mujeres son las que toman el control de la salud de la familia. Eso Somos es, matriarcales, sí, señor. sí. El hombre es el que provee. Esa es la mentalidad. El hombre es el que provee, pero el que toma las riendas de la casa y de la salud de toda la casa es la mujer. Entonces, siempre es bueno, si es un hombre el que tiene diabetes, llevar a la mujer o a los familiares para que entiendan un poco, para que conversen, para que otra persona escuche, porque muchas veces uno escucha lo que quiere escuchar. Y llega a la casa y le dice, no, si el doctor me dijo esto y lo otro. Y no es realmente lo que pasó. Y entonces se complica y al final siempre quedan acusando al doctor que le dijo otra cosa porque eso fue lo que dijo la persona. Entonces siempre es muy bueno en estos casos cuando se pueda. No todo el mundo puede llevar a su familia, todo el mundo trabaja, pero cuando se pueda llevar a los familiares para que estén en el mismo, alineados en la misma cosa para poder ayudar a la persona que está sufriendo en este caso de la enfermedad y que se puede mejorar. Y un concepto que quiero mencionar aquí es que no todo el que va a insulina se tiene que quedar en insulina. Eso es un concepto que todo el mundo tiene. Ay, no, si me pone insulina, doctor, al final no voy a salir de la insulina. Eso es falso. Todo el mundo puede salir, todo el mundo puede regresar a la base que es no tomar ningún medicamento. Lo que tenemos que hacer es mucho esfuerzo y constante y para siempre. Ese es el gran problema. El esfuerzo constante y para siempre con un estímulo que al principio sí hay, pero luego va desapareciendo porque no sentimos nada. No es como un infarto al miocardio o que hay un dolor y uno sabe, ay, me dio y no puedo hacer ejercicio, no puedo caminar tanto porque me dio, voy a modificar mis cosas, ahora voy a comer mejor, no tantas cosas para que no me vuelva a dar, porque uno le tiene miedo al dolor. En la diabetes no hay así, no hay ese miedo. Ya cuando te da lo que te da, ya te ataca, ya te destruye, pero al principio todo esto, antes de que te llegue a ese punto, no hay ese dolor, no hay esa incomodidad. Es una persona que está normal, que si no se chequea el azúcar, no sabe cómo está. Entonces, ese es el punto por qué la familia es tan importante, porque apoya al paciente en cada decisión. Y la persona aparentemente no tiene nada, porque no es que le ves unas ronchas, ni que le ves que se le está cayendo el pelo, que le ves algo en la cara. Pareciera que está bien, pero como decíamos en Venezuela, la procesión va por dentro. El problema está dentro. Entonces, Ricardo, para terminar con esto, y gracias por todo el tiempo que le has dedicado a esto y por explicar las cosas tan claramente, ¿qué recomendaciones le das a la persona que o tiene familiares diabéticos o que ya ha sido diagnosticada como diabética? La principal recomendación es que es una enfermedad que puedes controlar. O sea, no es el fin del mundo. Eso es lo más importante. No es el fin del mundo. Es algo que nada más es que está pasando, que donde modifiques tu forma de vida y que donde hagas las cosas que te recomienda tu médico de atención primaria, vas a poder cambiar y va a poder mejorar. Que es importante seguir las instrucciones y ser adherentes al tratamiento para que no se complique. No significa que todo el que le diagnostican diabetes va a quedar ciego o que todo el que le diagnostiquen diabetes le van a cortar el pie o se va a dañar el riñón. No, esa no es lo normal. Lo normal es que tú puedas tomar tu decisión de qué es lo que quieres para tu vida y que esa decisión la mantengas y va a poder prevenir todo esto. No es el fin del mundo, necesita mucho apoyo al principio, pero convivir con la enfermedad y hacer que no que la enfermedad sea parte de tu vida, sino que tú te adueñes de la enfermedad, es lo más importante para los pacientes que se le diagnostica recientemente diabetes.
Ese es el problema, que la mayoría de la gente, como no siente nada, dice, no, después me encargo, y después me encargo, nunca llegó el momento hasta que ya comienzan a tener consecuencias complicadas. Pero sí es cierto que cada vez tenemos menos personas que tienen las complicaciones más graves, que son, como tú decías, que terminan con diálisis porque no les funcionan los riñones, o que terminan con amputaciones en los deditos de los pies, el pie y hasta más arriba de la rodilla, o que pierden la vista porque bueno, los ojos también se dañan con el exceso de la glucosa, la inflamación y todo lo que tiene que ver, y la neuropatía, que es algo que de eso vamos a hablar en más detalle en otra de las entrevistas de esta serie. Ricardo, no tengo cómo pagarte todo lo que has hecho por nosotros hoy, cómo nos has ayudado, cómo nos has explicado y cómo has claramente dicho todo lo que tenemos que saber para entender qué, cómo y dónde, y cómo evitar, que es lo más importante. Muchas gracias. Muchas gracias, Marilena. Siempre a la orden, cualquier vez, cosa que necesites. Creo que educación y mucho más en estas enfermedades crónicas, en este caso diabetes, es muy, muy importante porque siento muchas veces que los pacientes vienen a la consulta y se van sin entender lo que está pasando. Solamente se van, me mandaron 3 medicamentos, pero ¿qué es lo que tiene? No sé, pero tengo que tomar estos 3 medicamentos. Muy importante siempre es entender por qué me están mandando esos medicamentos, qué es lo que tengo, cómo lo puedo mejorar. Háganle preguntas. El médico de atención primaria, el proveedor de salud está ahí para que ustedes le hagan preguntas. Si no le hacen preguntas, pareciera que no les interesaría, no les interesa. Entonces, háganles preguntas y siempre muchas gracias a la orden. Aquí estamos para cualquier cosa que necesites. Te voy a tomar la palabra, ya lo sabes. Ya tenemos planes para otras cosas que vienen más adelante. Ricardo tiene varias entrevistas aquí en Controlando tu propia salud y sé que va a tener más. 1.000.000 de gracias y gracias por tu tiempo, Ricardo. Yo estoy muy contenta con esta entrevista que hicimos con Ricardo, porque estoy segura que la mayoría de ustedes tenía idea más o menos de la información, pero no tenía tanta especificidad, tanto detalle, tanto particular. Y Ricardo de verdad nos dedicó el tiempo y la capacidad que tiene tan fácil de explicar las cosas, pues es un experto en el área, pues. Y espero que esta información te haya sido útil. Ojalá te pueda ayudar no solamente a entender lo que puede estar pasando con un familiar, con una persona cercana o con tu pareja, o lo que puede estar pasando en tu propia vida o en la vida de tus hijos, en el caso que ustedes sean los pacientes diabéticos. Cualquier duda, ponla en los comentarios, que para eso estamos por acá y nos puedes contactar directamente, tanto a Ricardo como a mí. Que tengas un buen día. Cuídate mucho. Adiós.